El año era 1933 y la madrugada en el llano de Tlaxcala aún olía a tierra húmeda y a humo de leña. El viento traía consigo las campanas de San José, pero aquella noche ese tañido iba acompañado de un resplandor extraño. Los campesinos que salieron de sus jacales se encontraron con una columna de fuego devorando la casa de adobe de la familia Flores. Algunos decían que el incendio había comenzado de manera súbita, sin advertencia, como si las llamas mismas hubieran surgido de las paredes. Lo que nadie esperaba era lo que iba a encontrarse entre las cenizas. Las llamas ardieron intensas durante horas, desafiando el esfuerzo de los vecinos por traer cubetas de agua desde el pozo. Al amanecer, cuando el humo se levantaba en remolinos negros, el olor era insoportable. Mezcla de maderas calcinadas, carne chamuscada y cal húmeda. Aquello no parecía un accidente. Desde la primera inspección quedó claro que dentro de la vivienda había cuerpos. El primero que alcanzaron a distinguir fue el de doña Ángela Flores, la abuela de 74 años, reducida a una masa retorcida de huesos y carbón. A su lado, los restos parcialmente calcinados de la pequeña Carmen, su nieta de 6 años. Pero las facciones de la niña no estaban completas. Su cara había sido destruida, no solo por el fuego. Los cuencos vacíos donde debían estar los ojos eran lo que más aterraba a los testigos. Un gendarme anotó en su libreta, intentando que su pluma no temblara. La menor presenta mutilación en región orbitaria anterior a la acción del fuego, bordes óseos rugosos, signos de arrancamiento violento. La frase, seca y médica, no lograba ocultar la conmoción de los presentes. Muchos se cubrieron la boca. Otros aseguraron que una cosa era la muerte en el fuego, pero otra era presenciar que antes alguien había hecho aquello con la nieta. Pronto empezó a murmurar la versión de un vecino, Julián Morales, que juraba haber visto a través de la ventana, minutos antes del incendio, a la anciana sujetando a la niña y gritándole algo acerca de demonios escondidos en la casa. Aunque las llamas tal vez alteraron sus recuerdos, su testimonio sería la base de una investigación que durante décadas seguiría generando dudas. El registro oficial del municipio de Tlaxcala anotó el hecho bajo epígrafe lacónico: incendio en vivienda rural. 2 muertos, mujer adulta mayor, menor femenina, posible causa accidental, investigación en curso. Ninguna palabra acerca de los ojos, ningún detalle del arranque. Quizá se quiso evitar el escándalo. Quizá el escribiente no se atrevió a consignar lo que había visto. Un fragmento de carta, hallada entre los restos parcialmente quemados del ropero, parecía introducir una dimensión distinta. La caligrafía irregular correspondía a doña Ángela. Aquí no entran hombres, pero sí entran sombras. La niña las mira, las sigue con los ojos demasiado atentos. Dios me perdone, pero esos ojos no son suyos. No se pudo determinar cuándo la escribió. Lo que sí se supo fue que aquella hoja, chamuscada por los bordes, se salvó milagrosamente del fuego. Al reconstruir los hechos, los cronistas locales dejaron constancia de que la familia Flores era como tantas otras, gente de campo que cultivaba maíz y frijol. El abuelo había muerto años antes, los hijos emigraron, y solo quedaba la viuda con la pequeña que habían dejado a su cuidado. Nunca hubo antecedentes de violencia ni de locura pública en esa casa. Sin embargo, algunos recordaban que en los meses previos, la anciana había hecho comentarios extraños. Hablaba de figuras que atravesaban las paredes, de voces que la invocaban en las madrugadas, y de una mirada que no dejaba dormir ni a ella ni a la niña. Un fragmento oral recogido en 1965 por un periodista local atribuye a un testigo, ahora anciano, estas palabras: yo la vi salir al patio con la criatura y decir: tus ojos llaman al mal, no los quiero en mi casa. Era de noche. Después, el fuego lo devoró todo. No hay forma de comprobar si aquella frase se dijo realmente o si se distorsionó con los años, pero constituye el eco más persistente en la memoria popular. El lugar del incendio fue revisado nuevamente décadas más tarde, cuando unas excavaciones urbanas removieron los cimientos de lo que quedaba de aquel solar. Los arqueólogos toparon con restos ennegrecidos que correspondían a los mismos hallazgos descritos en 1933, confirmando que el fuego no acabó de borrar las huellas. Lo más inquietante fue que entre los escombros de barro y ceniza se encontraron pedazos de vidrio pulido, semejantes a espejuelos o fragmentos de lentes,
incrustados en la tierra. Nadie entendía qué hacían ahí, pues la familia nunca tuvo objetos de lujo. En los rumores posteriores, aquellos cristales se vincularon con ojos de demonio, u ojos que vigilan aún después de muertos. El incendio, con todo su horror, no fue registrado en la prensa nacional más allá de una pequeña nota perdida en la página interior de un periódico de Puebla. Allí, reducido a 3 líneas, se describía como un accidente doméstico causado por candiles de petróleo mal apagados. Pero en los pueblos cercanos, la historia nunca fue olvidada. Los niños eran advertidos de no mirar demasiado tiempo en la oscuridad, porque la abuela de Tlaxcala podía arrancarles los ojos. El caso comenzó como un desastre local, casi doméstico, pero ya en su origen mostraba señales de algo que la versión oficial quiso borrar. La mutilación no podía explicarse por el fuego, ni por accidente. Los testimonios apuntaban a un acto deliberado de la abuela, y los escritos, fragmentarios, sugerían que en su mente se libraba una batalla contra presencias invisibles. Nadie en el pueblo supo decir si se trataba de locura, superstición o un fenómeno inexplicable. Lo cierto es que aquella noche quedaría marcada en la memoria colectiva como el inicio de un misterio que aún décadas después seguiría creciendo. El rumor se expandió pronto entre los vecinos, aunque muchos querían callarlo. El testimonio más repetido fue el de Julián Morales, campesino de 42 años, que aseguró haber visto desde la parcela contigua aquello que ningún otro se atrevía a narrar. Morales relató que, momentos antes de que las llamas devoraran la vivienda, alcanzó a espiar por la rendija de una ventana iluminada. Allí, según dijo, la abuela sostenía a la niña por los brazos y con una fuerza descomunal intentaba impedirle apartar la cara. La menor lloraba, y solo pudo oír un grito sofocado. «Ya no mires, Carmen, ya no mires». Ante el juez municipal, días después del incendio, Morales declaró bajo juramento que lo que presenció no le dejaba dormir. Tenía un cuchillo o algo brillante en la mano, y enseguida la criatura dejó de mirar. Después, todo comenzó a arder. El acta escrita en papel de oficio registra con letras torpes una descripción más sobria. Según testigo, previa al incendio la mujer mayor habría lesionado a la infante en área facial, con objeto punzante indeterminado. Acto seguido se produjo fuego generalizado en la vivienda. La prudencia burocrática reducía la brutalidad a tecnicismos. Muchos dudaron de la veracidad de Morales, acusándolo de inventar o exagerar, quizá por rencores antiguos hacia la familia Flores. Pero su versión se sostuvo a lo largo del tiempo con una coherencia que desconcertaba a los investigadores. Los vecinos recordaban, además, frases inquietantes de la anciana durante las semanas anteriores. Hablaba de presencias que rondaban la cocina, de siluetas al acecho en la noche, y de los ojos de Carmen como puertas abiertas a lo prohibido. Un documento adicional da un matiz inesperado. Se trata de un informe del cura párroco, fechado el 15 de marzo de 1933, apenas 3 días tras el incendio. El padre Manuel de la Cruz escribió: «La mujer Ángela Flores llegó a confesarse en repetidas ocasiones, insistiendo en que su casa estaba tomada por demonios. Aseguraba que la niña miraba donde nadie más podía, y que los objetos se movían solos bajo la cama. Solicitó bendición con agua exorcizada, que fue concedida, aunque regresó 2 veces más, sin demostrar tranquilidad». Este informe eclesiástico nunca se hizo público en la época, pero años después aparecía citado en los archivos parroquiales. El relato de Morales cobró más fuerza porque fue complementado con comentarios de otros vecinos. Uno aseguró haber oído los gritos desesperados de la pequeña poco antes de que la chamarra vieja colgada en el tendedero comenzara a arder. Otra vecina dijo que la anciana se comportaba distante, encerrada en oraciones interminables bajo la luz de una vela. Ese patrón de aislamiento, según psiquiatras consultados décadas después, podría encajar en lo que hoy se denomina psicosis paranoide. Sin embargo, nada de aquello explicaba el súbito incendio ni la mutilación. Fragmentos de diario rescatados posteriormente que se atribuyen a la misma Carmen, aunque apenas era una niña que escribía apenas frases cortas sobre su escuela y sus juegos, muestran garabatos extraños en los márgenes, dibujos de rostros sin ojos, de figuras alargadas que parecían acercarse a la ventana. Algunas páginas parecen haber sido escritas con mano adulta sobre la letra infantil,
como si alguien hubiese intervenido. Me miran desde la esquina del cuarto. Se lee con caligrafía insegura. Los peritos fueron incapaces de determinar si la autora era la menor o la propia abuela proyectando su obsesión. El caso judicial nunca prosperó. Con ambas muertas y la vivienda reducida a cenizas, no quedaban responsables que perseguir. Sin embargo, las voces del pueblo mantenían la idea de que Julián Morales había visto lo esencial. La abuela arrancó los ojos a Carmen convencida de que esos ojos traían demonios a la casa, y que justo después todo se incendió como si alguien hubiese querido borrar la prueba. En la reconstrucción que harían más tarde los investigadores independientes, el foco ya no estaba en las causas físicas del fuego, sino en la secuencia lógica de los acontecimientos narrados por el testigo. ¿Cómo explicar que un hombre del campo inventara con tanto detalle la visión del arrancamiento ocular? ¿Y cómo conciliarlo con los hallazgos médicos que indicaban signos de arrancamiento antes de la carbonización? La coincidencia daba una extraña solidez a una historia que de otro modo habría sido puro rumor. Décadas más tarde, en una entrevista grabada en cinta magnetofónica, Morales, ya viejo, mantuvo la misma versión. Con voz quebrada decía: «No invento. Vi a la niña forcejeando. Las manos de la vieja estaban manchadas, y sus ojos estaban fijos en mí, como si también me culpara». Esa grabación, reproducida en algunos círculos académicos, terminó por consolidar su testimonio como uno de los más persistentes de la tragedia. En ese punto, el expediente local quedó sellado, pero la memoria colectiva de Tlaxcala convirtió a Morales en un personaje incómodo. Algunos lo consideraban valiente por revelar lo que había visto, otros lo aislaban porque su historia era como invocar a los mismos demonios de los que hablaba Ángela. Lo cierto es que su voz seguiría repitiéndose a través de las décadas, como la primera que advirtió que lo ocurrido no había sido un simple accidente doméstico. Los restos fueron llevados al pequeño anfiteatro de Tlaxcala, un recinto estrecho y sin ventilación que en aquellos años apenas servía para necropsias rurales. El informe médico emitido el 18 de marzo de 1933 es uno de los documentos más crudos que se conservan. En él se lee: sujetos, femenina adulta mayor, de edad avanzada, carbonización casi total impidiendo mayor examen, femenina infante de 6 años, carbonización parcial, lesiones previas, región orbitaria con ausencia anatómica de globo ocular bilateral, bordes irregulares compatibles con extracción violenta en vida. Esta última frase puso en jaque toda la narrativa oficial del incendio. El doctor firmante, Eusebio Lozano, fue enfático al recalcar que las heridas de los cuencos de la niña no podían ser atribuidas al fuego. Había signos claros de hemorragia vital, lo que implicaba que Carmen aún estaba con vida cuando sufrió la mutilación. El espanto se reflejó en su declaración posterior. Me vi obligado a concluir lo que nadie quería oír. La menor estaba consciente en el momento del arrancamiento. No obstante, en el expediente archivado, esa línea fue tachada con lápiz negro, sustituyéndola por una versión más neutra: lesiones indeterminadas, agravadas por combustión. La familia, reducida ya solo a algunos hijos ausentes, recibió con incredulidad los hallazgos. En un testimonio escrito, uno de ellos, Luis Flores, declaró: «Nuestra madre crió a todos con decencia. Nunca levantó la voz más de lo justo. No aceptamos que haya hecho daño a Carmen. Ella hablaba de espíritus, sí, pero era devoción, no locura». Esa defensa contrastaba de manera radical con lo que los vecinos transmitían: que la abuela había cambiado drásticamente en los últimos meses, volviéndose obsesiva con las oraciones y con una fijación enfermiza en los ojos de la niña. El informe necroscópico se convirtió en pieza decisiva para quienes hablaban de un crimen. Los signos de resistencia, moretones en brazos y muñecas, uñas quebradas, daban cuenta de una lucha desigual. Más tarde, antropólogos forenses que tuvieron acceso a copias del documento señalaron la extraña precisión del corte. No parece obra casual, sino un acto intencional con algún conocimiento anatómico, aunque tosco. El detalle abría otro interrogante: ¿cómo una anciana campesina podía ejecutar un acto de tal brutalidad con desgarros tan precisos? Al margen de los análisis técnicos, permanecía la dimensión simbólica. La mutilación de los ojos, en una cultura donde mirar y ser visto tenía una carga ritual y sagrada,
resonaba más allá de la simple violencia. Varios cronistas posteriores anotaron que en la región de Tlaxcala existían desde siglos atrás relatos indígenas sobre la abuela que roba ojos para que los espíritus no entren. ¿Acaso Ángela actuaba bajo la sombra de esas leyendas? ¿O realmente creía que arrancando la visión de su nieta detenía la presencia demoníaca que decía espiar en las paredes? Una carta enviada por el propio doctor Lozano a un colega en Puebla añade un matiz emocional difícil de ignorar. Desde aquella necropsia no logro dormir. Me persigue la conciencia de que registré la tortura de una niña en manos de su abuela. Ojalá todo quede en archivo muerto, pero temo que no sea el último caso. El médico nunca volvió a participar en investigaciones similares y pidió traslado a otro distrito. La crudeza del hallazgo se vio suavizada en la prensa local. El semanario El Mensajero de Tlaxcala publicó apenas un párrafo: 2 vidas truncas en siniestro rural. La ciencia médica no descarta irregularidades aún en estudio. Nada más. Pero para los campesinos de la zona, la frase del informe, aunque tachada, ya corría de boca en boca. Carmen había estado viva, y sus gritos resonaron antes de que el fuego los devorara. Un maestro rural, que luego aparecerá en archivos posteriores, escribió en su libreta de clase una nota al margen: los niños preguntan por qué Carmen ya no está. No puedo responder. Los miro a los ojos y pienso, ¿qué vio ella que nosotros no? Esa constatación de la inocencia rota se convirtió, con el tiempo, en una marca duradera de aquella tragedia. La certeza médica de que la mutilación ocurrió en vida no resolvía el misterio, lo multiplicaba. Si la abuela actuó, ¿fue por locura pura? ¿O porque en efecto creía salvar a la niña de algo indescriptible? Y si aquel arranque fue real, ¿cómo explicar la simultaneidad del incendio? Nada del expediente aportaba una correlación causal, salvo la sospecha de que el fuego buscó borrar los rastros de un acto demasiado atroz para aceptar. De esta forma, la historia del incendio dejaba de ser un simple rumor de vecinos y entraba en el terreno de la evidencia. Un informe médico oficial, frío y directo, hablaba de una mutilación deliberada antes del fuego. Ese documento, filtrado en los años siguientes, abriría nuevas ramas de investigación y convertiría la tragedia de la familia Flores en un emblema de lo inexplicable en Tlaxcala. Entre las ruinas ennegrecidas de la vivienda de los Flores, no solo se hallaron restos humanos y objetos calcinados. Durante la remoción de los escombros, un policía local descubrió un compartimiento inesperado detrás de lo que había sido la cómoda de la abuela. El fuego había chamuscado la madera, pero al quebrarse los tablones apareció un paquete de papeles amarrados con cuerda. Aquellos documentos, rescatados con los bordes carbonizados, contenían cartas dirigidas a nadie en particular, escritas por la propia doña Ángela. En esas páginas, de caligrafía insegura, predominaba una idea tormentosa: la convicción de que la casa estaba maldita. Una de las más completas rezaba: las vigas no sienten nuestro peso, pero sí sienten lo otro. Hay pasos en la noche sin dueño, sombras que cruzan de la cocina al zaguán. Carmen los mira, ríe como si viera personas. Yo sé que no son personas. La misiva nunca fue enviada, lo que refuerza la idea de que eran desahogos íntimos. Varias cartas parecían redactadas a destiempo, con cambios de tinta y ortografía alterada, lo que sugiere episodios de escritura frenética en diferentes momentos. En una de ellas, fechada apenas una semana antes del incendio, se lee: esta casa fue hecha sobre terreno que no olvida. Mi madre me lo advirtió. El demonio mora bajo la tierra húmeda. La niña lo descubre con sus ojos curiosos. Me toca impedir que siga la cadena. Lo inquietante es que habla de una cadena, como si no fuese la primera en experimentar fenómenos similares. Los investigadores de archivo han señalado que estos escritos son fragmentos valiosísimos porque muestran un quiebre mental progresivo. Sin embargo, otros estudiosos defienden que no se trata de mera locura. Las referencias a terreno que no olvida coinciden con testimonios orales de viejos habitantes que hablaban de un terreno donde antes hubo enterramientos antiguos. Algunos incluso mencionaban a curanderos que se resistieron a que allí se levantara la vivienda en los años 20. Otra carta, más breve, parece casi una súplica: Señor, arráncale los ojos a ella o a mí, pero que deje de mirar. La frase, perturbadora y directa,
conecta de manera íntima con lo que acabaría ocurriendo. No hubo duda de que Ángela había meditado esa acción durante días o semanas, no como un rapto de improviso, sino como un desenlace inevitable en su propia lógica. Un reportaje de 1948 recogía la existencia de esas cartas, aunque sin revelar su contenido exacto. El periodista anotaba: en la atmósfera densa de Tlaxcala aún se murmura de los papeles hallados entre cenizas, donde una mujer conversaba con la oscuridad. Durante décadas permanecieron guardados en los depósitos municipales, hasta que en los años 70 salieron a la luz en investigaciones antropológicas. La crudeza de estos documentos modifica la percepción tradicional del caso. Si antes se podía hablar de accidente, de arranque violento o de locura súbita, las cartas muestran una premeditación sostenida. La anciana había construido una narrativa interior en la que las sombras eran reales. La casa estaba poseída, y la nieta, con la inocencia de su mirada, era un canal para aquello que venía de otro plano. Un archivista que leyó los originales dejó constancia en una nota marginal: no son simples desvaríos. Cada carta está ordenada como si siguiera una secuencia ritual. Habla primero del terreno, luego del agua, después de los ojos. Repite esas tres ideas de manera cíclica. Este patrón obsesivo coincide con símbolos detectados más tarde en las paredes, lo que marcaría la siguiente línea de investigación. Uno de los fragmentos más enigmáticos está escrito en tercera persona, como si Ángela se distanciara de sí misma. Ella escucha pasos y no quiere escuchar. Ella arranca lo que mira. Así, salva su sangre. Esa voz narrativa extraña recuerda más a un registro litúrgico que a una confesión personal. Los especialistas en literatura popular sugieren que copiaba o adaptaba fórmulas aprendidas de la tradición oral. Otros dicen que se trata simplemente de un recurso de alguien en trance. Sea como fuere, el hallazgo de esas cartas rompe la versión oficial silenciosa. Desde entonces, la abuela de Tlaxcala dejó de ser solo una figura culpable de un crimen inexplicable para convertirse en un personaje que dialogaba con fuerzas invisibles. Las palabras carbonizadas encontradas detrás de un mueble daban testimonio de que los demonios que ella describía no eran invención de última hora, sino visiones alimentadas con constancia. Aquella evidencia abriría paso al siguiente hallazgo inquietante. Las paredes de la casa también hablaban. Al regresar semanas después a los restos de la vivienda, un equipo improvisado de gendarmes y obreros se dedicó a limpiar los muros calcinados que todavía permanecían en pie. Lo que parecía solo hollín reveló algo inesperado. Bajo las capas de humo y ceniza se distinguían trazos incisos en el revoque. No eran grietas naturales ni marcas del fuego. Eran símbolos grabados con intención clara. Algunos semejaban círculos entrelazados. Otros parecían ojos abiertos, repetidos una y otra vez a distintas alturas. El hallazgo desconcertó al juez de paz, quien ordenó registrar lo que podía leerse. Un acta policial de 1933 dejó constancia. En pared orientada al norte se encuentran inscripciones irregulares, consistentes en formas circulares semejantes a órbitas. Reiteración de figura en secuencia vertical. Parece haber sido producidas con objeto punzocortante antes del siniestro. El lenguaje torpe no lograba ocultar la sensación de ritualidad que transmitían aquellas marcas. Vecinos convocados para ayudar en la reconstrucción aseguraban que jamás habían visto a la familia grabar tales símbolos. Uno de ellos, carpintero, insistió: «Eso está hecho con paciencia. Alguien lo rayó durante días. No fue un accidente». Nadie quiso adjudicárselo directamente a la abuela, aunque todo apuntaba a sus manos. Con el tiempo, algunos fragmentos de muro fueron trasladados a la comandancia para análisis. Pero se extraviaron durante la Guerra Cristera, y lo único que sobrevivió fueron bocetos dibujados por un escribiente, conservados en cuadernos judiciales. Los dibujos muestran ojos alineados, a veces cruzados por una línea que los ciega, otras rodeados de ondas como irradiando. A primera vista parecen meros garabatos, pero al compararlos con los motivos de las cartas de Ángela, salta la correspondencia. Los mismos círculos repetidos, la misma obsesión con la mirada. Un antropólogo local, décadas más tarde, rastreó la semejanza de esas figuras con ciertos glifos nahuas que representaban vigilancia o advertencia divina. Según sus notas,
Marcar ojos en la pared significaba pedir a los ancestros que vigilaran el lugar. Sin embargo, la diferencia radicaba en que los glifos nahuas solían estar acompañados de signos de protección, mientras que en Tlaxcala los muros mostraban ojos aislados, sin amparo, multiplicados sin contexto. Era como un lamento visual, no como un resguardo. Entre los testimonios recogidos en los años 40, una mujer declaró que había visto a la abuela trabajando de noche cerca de la pared, con un cuchillo de cocina, raspando algo en silencio. Cuando se le preguntó qué hacía, respondió: «Estoy dejando señales para que sepan que no soy yo, que son ellos». La testigo agregó que en aquel momento no comprendió las palabras, pero después del incendio adquirieron un sentido perturbador. Los símbolos reforzaron la teoría de que la anciana estaba atrapada en un estado de persecución constante. Tal vez utilizaba esas inscripciones como desesperada forma de comunicación o como aviso a otros. Lo escalofriante era que, al comparar los diferentes sectores de la casa, las marcas se concentraban en el dormitorio donde dormía Carmen. Ese cuarto estaba prácticamente tapizado de ojos dibujados. La coincidencia con la mutilación posterior resultaba imposible de ignorar. Se conserva una nota del gendarme Emiliano Vargas, que sirve como otra voz de la época. Al rascar hollín, aparecen decenas de ojos por las paredes y hasta muy cerca del marco de la cama. Siento que nos observan a nosotros. Jamás firmaré que esto sea cosa de seres humanos corrientes. Ese comentario, aunque no oficial, quedó archivado como anexo y muestra el impacto emocional que dejaron las paredes marcadas. La superstición local comenzó a relacionar las marcas con lo que sucedía en otras comunidades cercanas, donde se hablaba de casas malditas con símbolos similares. Aunque en los archivos municipales no se mencionan esos paralelos, las historias pasaron de boca en boca, que los ojos grabados eran atalayas de espíritus, que quien dormía bajo ellos no volvía a soñar tranquilo. En años posteriores, algunos estudiantes intentaron visitar el solar. Los ancianos del pueblo les desaconsejaban entrar, advirtiendo que incluso las ruinas conservaban la mirada. Esa persistencia en la memoria hizo que el caso de Tlaxcala comenzara a ser contado no solo por la tragedia de la niña y su abuela, sino por las huellas materiales, visiblemente marcadas sobre la piedra, que hablaban de una obsesión imposible de ocultar. Con las cartas, y ahora con los símbolos, la investigación adquiría coherencia. La abuela no actuaba de improviso. Había plasmado en escritura y en piedra su idea de que los ojos eran portales. Y ahí mismo se gestaba la conexión directa con otro rastro fundamental que aparecería poco después: el diario personal de un maestro rural, guardado en un archivo polvoriento, que detallaba con precisión lo que muchos callaban. En 1934, un año después del incendio, un maestro rural de nombre Aurelio Sánchez fue trasladado a otra comunidad. Sus pertenencias quedaron en un baúl olvidado en el archivo de la escuela, y solo en 1959 fueron rescatadas por casualidad durante un proceso de limpieza. Entre cuadernos de aritmética y actas escolares apareció un diario personal, donde relataba con minuciosidad sus impresiones sobre lo ocurrido en la Casa de los Flores. Ese hallazgo inesperado proporcionó un testimonio íntimo y a la vez sistemático, escrito desde la óptica de un educador que observaba con incredulidad lo que rodeaba a sus alumnos. El cuaderno inicia con anotaciones cotidianas: asistencia, fiestas cívicas, inventarios de útiles. Pero de pronto el tono cambia. Con fecha del 20 de febrero de 1933, un mes antes de la tragedia, Aurelio escribe: los niños llegan con historias sobre la abuela que dice ver sombras. Carmen dibuja ojos en la pizarra cuando nadie se lo pide. Le pregunté por qué. Respondió: es que ellos me miran mientras usted habla. La entrada impacta porque coincide con los símbolos hallados posteriormente en las paredes. A medida que avanzan las páginas, se notan signos de preocupación real. El maestro describe que las clases se interrumpían cuando Carmen fijaba la vista hacia un rincón vacío del salón, como si siguiera movimientos invisibles. Los otros niños se ríen. Yo no. Tiene mirada intensa, como si de veras hubiese alguien allí. Consigna. El ansia progresiva de Aurelio queda clara cuando escribe, casi suplicante: he pedido a la madre que acuda al médico, pero no hay dinero ni voluntad. Temen más al ridículo que a la verdad. El aspecto más perturbador del diario
Es su insistencia en la figura de los ojos. Entre hojas de gramática aparecen dibujos hechos por el mismo maestro, círculos concéntricos, pupilas alargadas, variaciones de la misma forma que repetía Carmen. A veces pone notas al margen. Se repiten en sueños. Anoche los vi brillar en el techo de mi cuarto. Si se trataba de sugestión, el propio Aurelio estaba empezando a caer presa de ella. Uno de los pasajes más inquietantes se encuentra fechado el 10 de marzo, apenas 5 días antes del incendio. Doña Ángela me confesó que teme a las vigilias nocturnas. Dice que Carmen no duerme porque la casa se enciende en ojos cuando cae la noche. Ella asegura que ya no puede taparlos. Me miró con terror y dijo: si se los arrancamos, quizás todo acabe. Esta anotación constituye la primera referencia explícita a la voluntad premeditada de cegar a la niña. Nadie más había consignado tal afirmación con tanta claridad. El resto de las páginas intensifica la sensación de delirio colectivo. Aurelio reconoce haber escuchado ruidos extraños en la casa cuando fue a visitar a la familia, describiendo golpeteos detrás de las paredes, como si hubiese animales grandes dentro. Agrega con tono más clínico: la explicación racional no basta. Tal vez se trata de una histeria compartida, pero temo que nos está arrastrando a todos. Esta vacilación entre razón y misterio lo convierte en un narrador singular, atrapado entre el deber pedagógico y el espanto. Lo que sobrecoge es la última entrada del diario, fechada el mismo día del incendio, horas antes del siniestro. Vi a Carmen cruzar la calle rumbo a su casa. Me saludó con una sonrisa. Sus ojos parecían cansados, demasiado grandes. He decidido hablar con las autoridades, pero siento que llego tarde. El aire en el pueblo tiene un olor extraño, como de petróleo derramado. Algo ocurrirá. Esa premonición escrita unas horas antes de la tragedia se convirtió en testimonio clave. Los investigadores que estudiaron el diario en los 60 señalaron lo extraordinario de hallar corroboración en 3 planos distintos: la niña dibujando ojos, la abuela temiendo los demonios, y el maestro dejando constancia independiente de todo ello. Era imposible reducirlo a una invención popular cuando existían registros en primera persona coincidentes. Algunos académicos llegaron incluso a insinuar que el maestro mismo pudo haber influido con sus miedos en la percepción de Carmen y de la anciana, construyendo sin querer un círculo vicioso de sugestión. Sin embargo, el diario no solo agrega información, también plantea la idea de una lógica organizadora detrás del horror. El patrón repetido de los ojos, visto por la niña, inscrito por la abuela y soñado por el maestro, parecía establecer un lenguaje común, un símbolo compartido que nadie entendía del todo, y esa red de signos cobraría una importancia crucial al ser confrontada con los siguientes documentos oficiales de la investigación. El expediente oficial elaborado por las autoridades municipales fue durante años la única referencia pública del caso. Su lectura resulta fría, casi insensible frente al horror que circulaba en los rumores del pueblo. El documento abre con una nota protocolaria. Asunto: incendio registrado el 15 de marzo de 1933 en la localidad de San Andrés, Tlaxcala. Daños: pérdida total de vivienda. Víctimas: femenina adulta mayor, infante femenina. Conclusión inicial: posible deflagración por candil de petróleo. Nada más. Sin embargo, al revisar con mayor cautela las fojas siguientes, se perciben fisuras. En un parte policial se consigna que los vecinos no coincidían en la versión del accidente. Varios aseguraron que la luz del fuego empezó al mismo tiempo en 2 habitaciones distintas, lo que desalienta la hipótesis de un candil. Otro dato relevante quedó apenas sugerido. Menor presenta lesiones previas, no descartadas por fuego. Esa frase incompleta y vagamente redactada fue la que provocó debates posteriores. La investigación oficial fue breve y deliberadamente limitada. Tras apenas 10 días de entrevistas, el juez de paz ordenó archivar el caso. En su resolución escribía: no existen pruebas suficientes que sustenten crimen premeditado, doloso o culposo. El hecho concluyó con muerte de sus implicados, quedando sin materia. Con esa fórmula jurídica se garantizaba el silencio. Pero lo que más sorprende es lo que quedó tachado. 3 párrafos fueron censurados con gruesas líneas de tinta negra. Al examinarse en copia posterior con luz ultravioleta, se revelaron fragmentos inquietantes como: dícese que la anciana hablaba de demonios,
y testigo declara haber visto extracción violenta de. Que esos párrafos fueran ocultados confirma que hubo intención expresa de reprimir el escándalo. Algunos sugieren que obedecía a órdenes de la autoridad eclesiástica local, que temía publicidad sobre fenómenos considerados blasfemos. Otros opinan que eran las propias autoridades civiles quienes querían impedir que el caso se convirtiera en un detonante de pánico colectivo. Años después, un archivista del Estado relató cómo recibió la instrucción de traspasar el expediente a los estantes más inaccesibles. Se me indicó que quedara bajo llave junto a algunos procesos por brujería de siglos anteriores. No comprendí la asociación, pero las órdenes se cumplen. Este detalle conecta la tragedia moderna con archivos mucho más antiguos, lo que potencia la idea de una tradición de ocultamiento sistemático. Otro documento colateral es un telegrama enviado a la capital, en donde se lee: sugerimos no difundir caso San Andrés. Puede generar alarma y supersticiones. Detalles sensibles serán enviados por maletín sellado. Ese maletín nunca llegó a encontrarse en los archivos federales, de modo que se cree fue destruido. Lo más desalentador para los familiares sobrevivientes fue la indiferencia con que las autoridades cerraron el expediente. En carta enviada por los hijos mayores, que trabajaban en Ciudad de México, se quejan: nos niegan acceso al informe completo. Nuestras solicitudes no reciben respuesta más que evasivas. Exigimos conocer la verdad sobre nuestra madre y nuestra hija Carmen. La misiva nunca tuvo contestación oficial, y así quedó truncada toda posibilidad de justicia. La sequedad del lenguaje oficial contrasta con los documentos anteriores, las cartas, los símbolos y el diario del maestro. Allí había emoción, miedo, obsesión. En cambio, en los folios municipales solo hay fórmulas jurídicas, remisiones a artículos y sellos. Esa dicotomía hace que el expediente, más que explicar, parezca una lápida diseñada para sellar lo inexplicable. Los investigadores posteriores señalan que la omisión fue también un modo de permitir que la historia sobreviviera en los márgenes, alimentada por el rumor y convertida en mito. De haberse descrito todo en detalle oficial, quizá la memoria se habría apagado bajo el peso de la burocracia. Al borrarse, sin embargo, el enigma se volvió más atractivo y persistente. Y es justamente ese silencio impuesto lo que abrió el camino para que voces posteriores, libres ya de la presión institucional, recogieran testimonios de los descendientes. Fue entre esas entrevistas familiares donde el caso recobró su dimensión humana y se reveló que la tragedia no desapareció con las cenizas. Seguía viva en la sangre de quienes heredaron la memoria. En la década de 1970, un grupo de antropólogos decidió entrevistar a los descendientes de la familia Flores. Algunos ya vivían en Puebla, otros en Ciudad de México, y pocos quedaban en Tlaxcala. Lo que recogieron en esas voces fue un caudal de memorias fragmentarias que mostraban cómo la tragedia no se había extinguido con el fuego. Más de 4 décadas después, los nietos y sobrinos aún hablaban con temor de la casa, aun cuando ya no quedaba en pie más que un terreno baldío. El nieto mayor, Octavio Flores, declaró en una entrevista grabada: nunca quise entrar allí. De niño pasaba frente al solar y sentía frío en pleno verano. Mi padre decía que había que respetar, que allí todavía se escuchaban pasos. Sus palabras muestran cómo incluso generaciones alejadas heredaban el miedo de lo ocurrido, sin haberlo presenciado directamente. Otra sobrina, de nombre Teresa, contó que en la familia circularon siempre 2 versiones contrapuestas. Unos defendían la inocencia de la abuela, asegurando que había sido víctima de un arrebato inexplicable, mientras que otros afirmaban que efectivamente había creído necesario arrancar los ojos de Carmen. Lo peor, afirmó, es que algunos de mis tíos soñaban con ella. Soñaban que los observaba desde la esquina del cuarto, como si reclamara algo todavía pendiente. Las entrevistas mostraron, además, un patrón de terrores nocturnos transmitidos entre generaciones. Uno de los bisnietos, niño de 9 años cuando fue interrogado por los antropólogos, dijo: mi abuelita viene en la noche sin ojos, se sienta en mi cama. Nadie quiso que esa declaración fuera publicada, pero quedó registrada en las transcripciones mecanografiadas del proyecto. Lo sorprendente es que varios descendientes coincidieron en un detalle: la persistencia de los símbolos de ojos. Una prima relataba que al mudarse a una casa nueva en Apizaco, comenzaron a aparecer garabatos similares en las paredes blancas,
hechos al parecer por los niños sin darse cuenta. Mi hijo dibujaba constantemente círculos con un punto al centro. Lo hacía en servilletas, cuadernos, hasta en el vapor de los espejos después del baño. Y cuando le pregunté por qué, contestaba: «Son los mismos que vio Carmen». Esos testimonios dieron pie a la hipótesis de una memoria heredada, un trauma familiar transmitido inconscientemente. Pero otros sugirieron algo más oscuro, que el vínculo con aquello que Ángela temía no se rompió con el incendio, que seguía vivo. En 1982, un antropólogo que estudió el archivo escribió con cautela: «Los descendientes reproducen símbolos y relatos con una fidelidad inquietante. El fenómeno parece trascender la mera transmisión oral. En algunos casos, los niños producen dibujos antes de conocer la historia familiar, lo que remite a una continuidad anómala». Esa observación fue catalogada en revistas especializadas como herencia cultural atávica, aunque otros la calificaron como contagio psíquico de origen incierto. Una grabación en cinta, realizada con la voz de doña Teresa adulta, contiene uno de los fragmentos más estremecedores. En sueños, me veo mirando al espejo, y detrás está Carmen. No me habla, solo me enseña las cuencas vacías. Cuando despierto, siento que me falta la respiración. El tono quebrado de su testimonio parece derrumbar la distancia del tiempo. No todos, sin embargo, cargaban con miedo. Algunos miembros de la familia escogieron el silencio o incluso la negación. Un bisnieto señaló: «Esos cuentos sirven para que no olvidemos de dónde venimos, pero nada más. No existen fantasmas». Su escepticismo contrasta con la intensidad emocional de otros, marcando las diferencias de interpretación internas que persisten hasta el presente. Con todo, lo que los antropólogos señalaron en su informe fue la imposibilidad de erradicar la influencia de la historia. Ya no era solo recuerdo, sino experiencia vivida de una memoria colectiva transmitida de generación en generación. Los descendientes no pudieron escoger olvidarla, y esa persistencia era una confirmación indirecta de que lo ocurrido en 1933 no se había cerrado del todo. Así emergía una nueva dimensión. No era únicamente un crimen aislado, ni un caso de locura. Era una herencia viva que recorría las décadas y se manifestaba en los hijos y nietos. Y esa cadena era la que, inevitablemente, hallaría eco en los testimonios del clero local, que había estado desde el principio en el centro del silencio. Las entrevistas con los descendientes llevaron inevitablemente a revisar los archivos eclesiásticos. Allí emergió el nombre del padre Manuel de la Cruz, párroco de San Andrés en 1933, cuya discreción había sido clave para el silencio inicial. Solo a partir de los años 80, cuando se desclasificaron algunos documentos, salieron a la luz los testimonios del clérigo sobre lo ocurrido. En su primer informe al arzobispado, fechado apenas días después del incendio, de la Cruz escribía: «Se administró exorcismo menor en la vivienda de la familia Flores. Reacción desfavorable. Ruidos y apariciones percibidas por la anciana continuaron tras la bendición. Se recomendó persistencia en la oración. Sin éxito. Ya en esa época se confirmaba que la Iglesia reconocía, al menos de forma implícita, fenómenos inexplicables. Documentos siguientes muestran la insistencia de la anciana. El cura relataba: la mujer regresaba sin descanso. Pedía repetir la aspersión con agua bendita. Decía que su nieta señalaba figuras en las esquinas. Cuando le mostré un crucifijo, reaccionó con calma, pero pidió tapar los ojos de Cristo con tela. Ese detalle, perturbador, se vinculaba nuevamente al motivo recurrente de los ojos. El padre Manuel escribió también sobre el ambiente de la casa. En la recámara de la niña percibí hedor extraño, semejante a humedad rancia. Las paredes mostraban grabados. Ella, Ángela, declaró con voz firme: «Si no me ayudan, los ojos crecerán en número y me tragarán». A pesar de la contundencia de esas palabras, el arzobispado optó por archivar el informe, instruyendo al cura a guardar silencio prudente y evitar menciones públicas. En 1935, cuando un cronista del semanario local intentó preguntar por el caso, el padre Manuel escribió de puño y letra: «El superior me ha pedido omitir referencia. No debo alentar supersticiones». Ese mandato puede explicar por qué el expediente municipal nunca recogió con detalle el trasfondo espiritual del asunto. Décadas después, en 1968,
De la Cruz, ya anciano, concedió una entrevista privada a un seminarista. Grabada en casete, su voz se escuchaba entre pausas. Hice lo que pude. Hubo 3 intentos de exorcismo. Las palabras latinas no callaban los ruidos. Aún después de muerta la niña yo escuchaba pasos dentro de la sacristía, como si me hubieran seguido. La grabación permaneció oculta hasta que fue hallada por los investigadores en 1991. Lo más llamativo en su confesión oral es la sensación de fracaso y complicidad. Nos ordenaron callar porque el mal no puede ser reconocido en los libros públicos. Yo mismo llevé al archivo las hojas censuradas. Con esas palabras, revelaba que la misma Iglesia había intervenido activamente para omitir detalles. Otros sacerdotes de la región confirmaron, en testimonios recogidos años más tarde, que no era la primera vez que se intentaban exorcismos fallidos en casas campesinas de Tlaxcala. Pero todos coincidían en el mismo patrón. La instrucción superior siempre era silencio, evitar difundir, no dar crédito. El caso de los Flores se inscribía en esa estrategia de invisibilización, aunque con una intensidad que lo haría inolvidable entre quienes lo presenciaron. La combinación de informes escritos, testimonios grabados y silencios impuestos muestra así el doble rostro del clero. Por un lado, admitir la realidad de lo inexplicable. Por otro, negarlo de cara al público. Tal contradicción fortaleció la sensación de que lo ocurrido excedía el ámbito personal. Se trataba de un fenómeno lo suficientemente perturbador como para generar miedo dentro de la misma estructura eclesial. Y desde ese mundo de silencios oficiales surgiría pronto la conexión con otros casos paralelos documentados en la región, donde el patrón de ojos, fuego y mutilación aparecía nuevamente, como si se tratara de una fuerza que ninguna autoridad, ni civil ni religiosa, lograba contener. Los archivos estatales guardan constancia de que el incendio de los Flores no fue un hecho aislado. Comparando expedientes dispersos en la región de Tlaxcala, Puebla y hasta Veracruz, se descubren patrones inquietantes. En 1929, en el poblado de Huamantla, se reportó la muerte de 2 hermanos durante un incendio doméstico. El registro oficial indicó accidente por veladora mal apagada, pero un informe médico sin difundir aseguró que los cadáveres mostraban mutilación ocular. Otra vez, ojos vacíos frente a llamas que borraban toda evidencia. En 1937, 4 años después de la tragedia de Carmen, en el municipio vecino de Apetatitlán, ocurrió algo similar. Una madre fue encontrada sin vida junto a su hijo menor en su choza destruida por el fuego. Los vecinos afirmaban haberla escuchado gritar: «No deben mirar, no deben mirar». La nota marginal de un policía señalaba que el niño tenía heridas en torno a los ojos, aunque el expediente oficial lo calificó como lesiones producidas por combustión intensa. La repetición de una escena semejante en distintos momentos y lugares permitió trazar lo que algunos investigadores llamaron la cadena de los ojos. Un informe comparativo de 1940, firmado por un agente de salud pública, agrupaba discretamente esos eventos. 3 incendios rurales en la última década, con víctimas femeninas, infantes presentes, restos con alteración en región orbitaria. Posible patrón cultural o signo de psicosis compartida. Ese fragmento nunca se publicó, pero décadas después reapareció entre los papeles olvidados del archivo. El hilo común no se limitaba al fuego y la mutilación. En todos los casos aparecían símbolos grabados en paredes o muebles. En Huamantla, representantes de la autoridad describieron rayas circulares semejantes a ojos que parecían tallados con navaja en los postes de madera. En Apetatitlán sobrevivió un trozo de pared con círculos también ennegrecidos. Las coincidencias se multiplicaban hasta hacer insostenible la idea de puras casualidades. Lo más inquietante es que testigos de diferentes pueblos nunca tuvieron contacto entre sí, y aún así repetían frases semejantes. Veían demonios en la casa. Los ojos llamaban a la desgracia. Había pasos en las noches que no eran humanos. La uniformidad de estas expresiones, registradas por gendarmes en actas sueltas, refuerza la noción de una experiencia colectiva que excedía lo particular. Un investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, revisando estos patrones en los años 80, escribió: «Podría estar planteándose la existencia de un culto subterráneo, inadvertido por la historiografía oficial,
que asocia la visión y el fuego con prácticas apotropaicas. El arrancamiento de ojos, por brutal que parezca, se enmarca en la lógica de cerrar un portal por donde lo invisible penetra. Su hipótesis fue rechazada por falta de pruebas, pero dejó abierta la puerta a interpretaciones más amplias. Lo notable es que, aun con las similitudes, cada caso fue silenciado con la misma estrategia, resumido como incendio accidental en la prensa, archivado sin investigar demasiado, aislado como si fuese único. La reiteración sugiere un patrón de encubrimiento tan sistemático como el de los propios sucesos. Los ancianos de Huamantla y Apetatitlán, entrevistados en los 70, confirmaban que en sus pueblos también se imponía silencio. Decían que si hablabas de eso, te iba a seguir la misma desgracia. Así que todos callamos. Esas voces recuerdan el clima de miedo que envolvía a las comunidades, forzadas a normalizar lo que parecía anormal. Al unir todos esos datos, los investigadores posteriores vislumbraron que el caso Flores de 1933 no era simplemente una tragedia familiar, sino la pieza más visible de una trama más amplia. Un fenómeno repetido que atravesaba años y pueblos, con los mismos signos, los ojos arrancados, los símbolos en las paredes, el fuego destructor, como un patrón ritual oculto en pleno México rural. Y esa visión acumulada conduciría inevitablemente a mirar de nuevo hacia el terreno original de San Andrés Tlaxcala, donde el tiempo había sepultado bajo tierra fragmentos que aún aguardaban ser descubiertos. A inicios de los años 90, un equipo de arqueólogos de la Universidad de las Américas Puebla fue convocado para realizar excavaciones en un predio destinado a nuevas construcciones en San Andrés, Tlaxcala. Se trataba precisamente del terreno donde se había levantado la vivienda de los Flores. Nadie esperaba encontrar algo relevante después de más de medio siglo, pero las palas y picos comenzaron a descubrir vestigios inquietantes. El subsuelo mostraba restos de muros aún ennegrecidos. Entre ellos aparecieron fragmentos de cerámica doméstica, clavos oxidados y huesecillos de animales. Sin embargo, lo que realmente desconcertó al equipo fue hallar objetos cuidadosamente enterrados en pequeños paquetes de tela carbonizada, ocultos bajo la base de lo que había sido el dormitorio. Eran 3 envoltorios. El primero contenía un cuchillo de cocina corroído, todavía con rastros orgánicos endurecidos. El segundo guardaba trozos de vidrio pulido, semejantes a lentes o espejos partidos. El tercero, más perturbador, incluía una pequeña figura de barro en forma de cuerpo humano sin rostro, donde solo 2 cavidades profundas representaban los ojos. Los arqueólogos levantaron un informe técnico sobrio, en el que consignaban: los depósitos corresponden a prácticas de entierro ritual posterior a la construcción. Asociamos el hallazgo con procesos apotropaicos de carácter doméstico, probablemente vinculados a creencias en fuerzas sobrenaturales. Aunque escrito en un tono neutral, detrás de esas palabras se escondía lo que los investigadores comentaban en privado: que la familia Flores, o la propia Ángela, había dispuesto esos objetos como forma de sellar algo en el subsuelo. Un criminólogo que acompañó las excavaciones ofreció otra interpretación. Según sus análisis, el cuchillo mostraba muescas compatibles con cortes en hueso infantil. Aseguró en un anexo que aquella herramienta pudo ser la usada en la mutilación de Carmen. En cuanto a los vidrios, apuntó que al pulirlos se transformaban en superficies reflectantes, espejitos portátiles con los que tal vez la niña se entretenía mirando lo invisible. La figurilla sin rostro se convirtió en el objeto más debatido. ¿Era simple artesanía popular o una representación ritual de lo que la abuela temía? Entre los documentos generados, destaca un intercambio de cartas internas entre arqueólogos. En una de ellas, fechada en 1991, se lee: el terreno parece funcionar como depósito de memorias. No solo habitaban los vivos, también lo enterrado respiraba con ellos. Sospechamos que estos objetos se enterraron para retener presencias. Se planteaba así la inquietud de que el lugar entero estaba marcado mucho antes del incendio. Al día siguiente del hallazgo, algunos trabajadores locales se negaron a seguir excavando. Dijeron que sentían miradas a sus espaldas y escuchaban golpes en la tierra, como si desde debajo quisieran salir. Los científicos no tomaron en serio esas afirmaciones, pero registraron la negativa laboral como interrupción por causas supersticiosas.
El material rescatado fue trasladado a un pequeño museo regional. Sin embargo, años después, los artefactos desaparecieron misteriosamente de las vitrinas. Hoy solo quedan las fotos en blanco y negro de los objetos. El paradero de los originales es desconocido. Algunos sostienen que fueron sustraídos por coleccionistas privados. Otros sospechan que la Iglesia o autoridades estatales los hicieron desaparecer para evitar un nuevo escándalo. Lo significativo es que aquellos hallazgos reforzaron lo que hasta entonces era solo rumor. La tragedia no había brotado de la nada. La casa estaba asentada sobre prácticas enterradas, símbolos ocultos y objetos que remitían directamente a la obsesión de los ojos. Los arqueólogos se marcharon con más preguntas que respuestas, pero convencidos de que San Andrés, Tlaxcala, conservaba bajo su suelo una historia aún no cerrada. Esa certeza abrió paso a lo inevitable. Ningún archivo, carta o excavación podía clausurar el caso. Lo que se oculta en la tierra sigue respirando, y el legado oscuro de aquella cadena de miradas mutiladas parecía avanzar hacia el futuro sin detenerse. El cierre nunca llegó. Tras las excavaciones de los años 90, lejos de disiparse, el caso Flores se amplificó con nuevas hipótesis. El archivo estatal recibió solicitudes de investigadores extranjeros que preguntaban por los símbolos hallados en los muros y por la figurilla sin rostro de barro. Pero la respuesta siempre fue evasiva. Los objetos no están disponibles para consulta. El misterio creció aún más porque las fotografías conocidas circularon en revistas académicas y algunos afirmaron reconocer en ellas motivos presentes en ritos europeos de clausura de visiones. Otros decían que eran simples coincidencias. Lo cierto es que la memoria popular no necesitó avales científicos. En Tlaxcala, hasta entrado el siglo XXI, los habitantes seguían contando la historia de la abuela que arrancó los ojos de su nieta para defenderse de demonios invisibles. La anécdota pasó de ser un recuerdo doloroso a convertirse en advertencia pedagógica. No veas demasiado en la oscuridad, porque podrías mirar lo mismo que Carmen. A través del miedo, el pueblo transformó el crimen en relato de supervivencia. Algunos nietos en tercera generación relataron que aún hoy, en casas distintas, aparecen ojos garabateados en paredes recién pintadas. Nadie los dibuja, y sin embargo, de un día a otro, los círculos con puntos centrales surgen en rincones húmedos, como manchas de moho que imitan pupilas. Esa persistencia material parecía confirmar que el motivo no se extinguió. Un informe elaborado en 2006 por 2 psicólogos sociales concluyó: el caso Flores opera como mito fundacional negativo en la región. La imagen de los ojos arrancados es símbolo de lo que no debe mirarse. Genera cohesión comunitaria por el miedo compartido. Pero el mismo documento agregaba una frase alarmante: la aparición recurrente de símbolos visuales sin autor identificado sugiere fenómenos que rebasan lo psicológico. La cadena, iniciada por un incendio rural en 1933, parecía prolongarse en sucesos menores. Niños que afirmaban ver figuras en rincones vacíos, vecinos que evitaban pasar frente al solar en ruinas, investigadores que denunciaban extravío de materiales. El conjunto construía la sensación de un relato abierto, un expediente que nunca fue clausurado. Más inquietante aún es la conclusión de un informe confidencial del 2015, proveniente de un instituto forense del Estado, que investigaba desapariciones recientes en Tlaxcala. Entre los objetos recuperados en un rancho abandonado, había dibujos idénticos a los del caso Flores, ojos repetidos en secuencia vertical. En las notas marginales de los forenses se lee: existe continuidad de símbolos desde 1933, posible transmisión clandestina de prácticas. Esa coincidencia revelaba que la historia no pertenecía solo al pasado. En entrevistas no oficiales, algunos policías retirados aceptaron que más de una vez fueron llamados por familias desesperadas que juraban escuchar pasos, ver ojos en cristales y paredes, experimentar un hedor rancio como el que describió en su momento el párroco de la Cruz. Una y otra vez, las denuncias se archivaban como percepciones subjetivas. Hoy en día, quien visita San Andrés escucha relatos contradictorios. Para unos todo fue invención de prensa amarillista. Para otros, la tragedia continúa en silencio. Lo cierto es que entre los cuadernos, cartas, símbolos, diarios, informes y testimonios,
Se construyó una red de evidencias que no consiguen borrar las tachaduras. Hay más documentos de los que se admiten, más voces de las que se oyen. El relato termina, como comenzó, con una pregunta inevitable para quien se asoma a ese archivo de horror. ¿Y si la abuela no estaba delirando? ¿Y si lo que vio Carmen sigue mirándonos aún ahora, detrás de las paredes? Nadie puede responder con certeza. Lo que sí consta es que las huellas persistentes, ojos sin pupila, casas en ruinas, voces silenciadas, continúan reabriéndose en cada generación. La historia no se clausura, porque lo que permanece en la sombra rehúsa ser sellado. Así, el caso Flores no acabó en 1933 con la muerte de la niña, ni con las cartas escondidas, ni con los símbolos bajo el hollín, ni con informes censurados. Sigue ahí, sobreviviendo en la tierra de Tlaxcala, aguardando quizás el próximo incendio.